estén muy bien. Bien, para finalizar hoy, digamos, este tema, recordemos lo que estábamos viendo la clase pasada. Estábamos empezando a ver la parte de planificación de procesos. En la parte de planificación de procesos, básicamente vimos que cuando los procesos, ¿sí?, se están corriendo en un sistema operativo, primeramente, cuando un proceso va a arrancar su ejecución, básicamente tiene que mirar el sistema operativo si ha llegado a un límite de procesos. Cada sistema operativo tiene un límite de procesos al cual debe ejecutarse. Por ejemplo, yo puedo saber cuál es el límite de procesos que se puede correr el sistema operativo. Yo puedo colocar acá en el terminal el comando al límite en -u y me está diciendo que el límite de mis procesos que va a soportar el sistema operativo son 5.429 procesos, ¿sí? Entonces, cuando se ejecuta un proceso, lo primero que va a hacer es mirar si ya llegó al límite de los procesos. Una vez que no ha llegado, entonces básicamente cambia de estado, pero cuando los procesos están en modo listo, ¿sí?, el planificador, que es el scheduler, básicamente es el que va a decidir qué proceso debe arrancar. Y el dispatcher, que es el activador, básicamente es el que va a activar ese proceso, lo va a cambiar de estado a un estado running, ¿sí? Entonces, habíamos visto que cuando se ejecutan procesos, ¿sí?, cuando son multitarea, entonces básicamente existen unos diferentes tipos de estrategia. Entonces, estábamos hablando básicamente que esos tipos de estrategia venían por lo que era diferentes tipos de jerarquía de scheduling, que básicamente es a largo plazo, a mediano y a corto plazo, ¿sí? Y habíamos visto básicamente que esos tipos de planificación, habíamos visto unos tipos de algoritmos, ¿sí? Entonces, dentro de los algoritmos, vuelvo acá, estábamos viendo el primer algoritmo, que era el primero que viene, el primero servido, o el first come, first serve, ¿sí? Entonces, básicamente, vimos este primer algoritmo y básicamente cuando cada proceso que va arrancando, ¿sí?, se termina, es decir, arranca el proceso A como una cola, ¿sí? Primero que llega, primero que sale, entonces arranca el proceso A, sigue su tarea, ¿sí?, con su tiempo de servicio, que es de 3, ¿sí? Luego arranca el proceso B, sigue el proceso C, sigue el proceso D y sigue el proceso E. La desventaja que tenía con este primer algoritmo, ¿cuál era? La desventaja era básicamente que para procesos que tenían, ¿sí?, un tiempo de servicio muy corto, ¿sí?, para ellos no iba a ser ventajoso porque tenían que hacer más espera de lo que duraba su tarea, ¿sí? Por ejemplo, con el proceso C, si vemos, tiene un tiempo de servicio de 2 milisegundos, pero tiene que hacer una mayor espera, que es una espera de 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí?, lo cual nos resulta ventajoso. Luego vimos, hicimos básicamente, llenamos esta tabla de los procesos, cada proceso, y básicamente calculamos lo que era el tiempo final de cada proceso, el tiempo de retorno, ¿sí? Vimos aquí una diferencia entre el tiempo de retorno y el tiempo de servicio y la relación de tiempo retorno, tiempo servicio. Y básicamente los promedios, ¿sí? Dentro luego vimos lo que es otro tipo de algoritmo, que es el round robin o el turno rotatorio. Y aquí se maneja un concepto que es el quantum, ¿sí? Entonces, en el quantum, básicamente, vimos que es un tiempo máximo que un proceso puede hacer uso del procesador y este puede ser fijo o puede ser variable, ¿sí? Entonces, quien lo asigna es el scheduler. Cuando corre el proceso, entonces, en este caso, vimos un ejemplo con un quantum de 1, ¿sí?, más o menos una equivalencia de 1 milisegundo.
Y aquí vimos cada proceso tiene una métrica y esta métrica es la métrica de equidad, ¿sí? Porque se le da, digamos, la misma prioridad a cada proceso. Entonces, cada proceso va corriendo, corre el proceso A, ¿sí? Y a ese proceso A se le va a dar un quantum para que corra durante un corto tiempo, que es de un quantum. Luego sigue el proceso B, ¿sí? Es un ciclo rotatorio. Luego sigue el proceso A corre, sigue el proceso B. Como el proceso C todavía no ha entrado, entonces sigue con el proceso A, luego sigue el proceso B, ya adentra el proceso C, ¿sí? Y vuelve a darle al proceso, lo que es el proceso A y el proceso B y el proceso C. Se le da la misma equidad a cada proceso y básicamente se van rotando. Se van dando como el espera y el turno. De vimos básicamente con el round robin, calculamos lo mismo, lo que es el tiempo de servicio, el tiempo final, el tiempo de retorno menos el tiempo de servicio y la relación tiempo retorno sobre tiempo servicio. De que pudimos observar, vimos que es equitativo, ¿sí? Existen N procesos listos para ejecutarse y todos ellos consumen completo su proceso. Y eso tendrá un porcentaje del 100% del tiempo del procesador. Acota el tiempo de espera de un proceso, ¿sí? Porque básicamente ya no tiene que esperar, por ejemplo, el proceso C que se ejecute, ¿sí? Hasta que termine el proceso A y el proceso B, ¿sí? Entonces prácticamente se le da la misma equidad. Entonces acorta el tiempo de espera de un proceso, ya que si un proceso está en cola de listos delante en otros N procesos. Cuanto más equitativo sea un sistema, pues peor será también el tiempo medio de ejecución de los procesos, ¿sí? Entonces, si vemos los tiempos medios de ejecución, aquí vemos el tiempo medio, ¿sí? Que es el promedio de todos los procesos, que da 12.6 milisegundos, el tiempo de retorno promedio de 7.6 y la relación que es de 3. La diferencia, perdón, que es de 3.6. Otro algoritmo que vamos a ver es el algoritmo Shortest Process Net. Entonces, o también se llama Shortest Job First. También lo vamos a encontrar con estas siglas SPN o SJF. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea de este algoritmo? Es evitar largos tiempos de espera en los sistemas interactivos y con entrada y salida. Cuando se dice en los sistemas interactivos, entonces básicamente es cuando el usuario está interactuando, digamos, con aplicaciones dentro del sistema operativo. Se ordena la cola de procesos listos para ejecutar de mayor a menor según el tiempo de ejecución de la siguiente ráfaga del proceso. Cuando no tenemos posibilidad de implementar lo que es multitarea preventiva, pero se requiere de un algoritmo más justo, y se cuenta con información por anticipado acerca del tiempo que requieren los procesos que forman la lista. Entonces se elige el más corto de los presentes, ¿sí? Es decir, que ya no es equitativo y se va a tomar en cuenta es el proceso más corto. Es una política no expulsiva donde se atiende a los procesos con tiempo de procesamiento esperado más corto y el tiempo promedio de despacho va a ser menor comparado con el round robin, que el tiempo de despacho es mayor. El proceso corto pasará al inicio de la cola por delante de los procesos más largos y lo difícil de esta estrategia es el conocimiento del tiempo. Entonces, básicamente, en este algoritmo, hay algo que se llama lo que es el predictor del promedio exponencial, ¿sí? Entonces, cuando hay procesos en cola y esos procesos en cola están en un estado y ese estado es el estado listos, ¿sí? Están esperando a su ejecución, se escoge, digamos, el que tenga menor predictor.
y básicamente siguen, digamos, esta ecuación, ¿sí? Donde S Cn más 1 es la predicción, T es la duración anterior, S sub n es la predicción anterior y alfa determina el peso relativo de las observaciones. Es decir, que ya van a mirar los estados, los tiempos anteriores. Al incorporar un criterio que prioriza unos procesos con respecto a otros, este esquema puede causar inanición. ¿Qué es la inanición en un sistema operativo? ¿Sí? Básicamente es un problema que está relacionado con los sistemas multitarea, ¿sí? Es decir, los procesos están corriendo, ¿sí? Y básicamente es multitarea, pues donde un proceso o un hilo en ejecución se le deniega siempre el acceso a un recurso compartido. O sea que la inanición básicamente es cuando ese proceso se le está denegando lo que es el acceso a un recurso compartido. Y básicamente, pues sin este recurso, la tarea nunca puede ser nunca finalizada. Y los recursos solicitados son utilizados continuamente por los procesos que tienen alta prioridad. ¿Sí? Es decir, que los otros procesos pueden inanir. Entonces, miremos este ejemplo de este algoritmo. Entonces, tenemos el proceso A, el proceso B, el proceso C, el proceso D y el proceso E. ¿Sí? Tenemos 5 procesos. Entonces, cada uno con un tiempo de llegada diferente, ¿sí? El proceso A llega a los 0, el proceso B llega a los 1 milisegundos, el proceso C llega a los 3, el proceso D a los 9 y el proceso E a los 12. Y la duración de cada proceso también es diferente. Entonces, el tiempo de servicio, ¿sí? Del proceso A es de 3, del proceso B es de 5, del proceso C es de 2 y del proceso D y E son iguales, que es de 5 milisegundos. Entonces, miremos este gráfico que está acá. El proceso A inicia a los 0 milisegundos. Cuando inicia el proceso A, ¿sí? Lo termina a los 3 milisegundos, ¿sí? Vemos esta parte. Llega a los 3 milisegundos, ¿sí? Cuando llega a los 3 milisegundos, vemos que hay un tiempo de llegada del proceso B que está aquí, ¿sí? El proceso A inicia, pasó 1 milisegundo, llegó el proceso B, pero el proceso A se comparó con el proceso B. Y A es mucho más corto comparado con el tiempo de servicio del proceso B. Entonces, A siguió, continuó, se le dio una mayor prioridad porque tiene un tiempo más corto, perdón. Entonces, continuó A con su ejecución. Sigue con su ejecución y en ese instante, cuando terminó su ejecución, ¿sí? A los 3 llegó el proceso C. Al llegar el proceso C, se compara, ¿sí? Si sigue B o sigue C. Sigue C en este caso porque el tiempo de C es mucho más corto comparado con el proceso B. Así que se le da una alta prioridad lo que es al proceso C. Entonces sigue C y de nuevo C termina. Como hasta cuando termina C, que es a los 5 milisegundos, no ha entrado ningún nuevo proceso, pero está en cola lo que es el proceso B. Entonces, el proceso B ahora se le da la prioridad, ¿sí? Ya no tiene, digamos, con quién competir. Entonces, entra el proceso B, ¿sí? Sigue su ejecución y en ese instante entra el proceso D. Y aquí en el proceso, cuando entra D, ¿qué creen que pasa aquí? Sí, adelante. ¿Alguien levantó la mano? Creo que fue, es que no veo el nombre. ¿Quién levantó la mano? Adelante. Profe, sí, el proceso C llegó justo en el tiempo de finalización del proceso A.
¿No debería haber dado como alcanzado iniciar el proceso B? No, porque aquí, es decir, dentro el proceso A llegó aquí cuando terminó, finalizó A, ¿sí? Inmediatamente entró B, entró C. Cuando entró C, ¿sí? Inmediatamente se le dio prioridad a C. ¿Por qué? Porque C tiene el tiempo más corto comparado con B. Pero digamos que se entró como en 3,1 por así decirlo. No hay como un delay en el... No, él lo atiende de manera inmediata porque ya tiene básicamente, aquí tiene, digamos, su tiempo. Debe tener como conocimiento el tiempo de duración de cada proceso. Entonces, inmediatamente lo atiende, es decir, terminó A y ya se entró y estaba en la cola. O sea, se puso en la cola de los procesos. Cuando terminó A, lo que hace otra vez es revisar toda la cola de nuevo, es decir, volver a ordenar por el tiempo más corto. Entonces, ahora sigue C y luego sigue B. Sí, es Ok, como si gracias. A estuviera en la cola, B estuviera en la cola y C estuviera en la cola. Sigue A y en la cola estuviera B y C. Pero resulta de que cuando terminó el proceso A, salió de esa cola. Debería seguir B, sí, pero lo que hace él es evaluar. Entonces, evalúa de los dos procesos que ya nuevo entró el C. Entonces, entre B y C, ¿quién tiene el tiempo más corto? C. Entonces, C pasa a su, C, digamos, se da con una prioridad más alta comparada con B. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, que ven aquí, sucede que inmediatamente entró D. ¿Sí? Entró D, pero vuelvo y de nuevo entró D en la cola. Y cuando entró D, vuelve a evaluarse. Cuando se evalúa, ¿sí? Aquí, cuando se evalúa, vuelve y dice, dentro de los procesos, ¿sí? Entre D y B, ¿cuál es el tiempo más corto? Pues el tiempo más corto es B porque a B solamente le falta 1 milisegundo para terminar su tarea, ¿sí? Entonces se le da prioridad lo que es al proceso B. Entonces B continúa haciendo su tarea y luego sigue D, porque D básicamente tiene un tiempo de duración más largo que es de 5, ¿sí? Que vemos acá. Entonces, de esta manera, dentro de, ¿sí? Y a los 15, digamos, cuando vemos aquí, estamos en D, cuando llega D, ¿sí? A los 10, 11, 12, ¿sí? Dentro del proceso E. Cuando entra el proceso E, vuelve de nuevo. Inmediatamente se evalúa. Entró E, un nuevo proceso. Este proceso es de 5, pero a D le queda solamente 3 milisegundos. Entonces, sigamos con la misma prioridad de que a D se le va a dar la alta prioridad. Y luego, si termina el proceso E, porque a E sí le faltaban los 5 completos. ¿Sí? Ok, ¿hay más preguntas? Bueno, eso era lo que me preguntaba César. Espero que haya quedado claro esa parte. Inmediatamente dentro de un proceso se evalúa cuál es el tiempo más corto. Y cuando se evalúa es porque se tiene conocimiento. Por ejemplo, aquí cuando entró C, ¿sí? Se evalúa de nuevo inmediatamente entre los dos procesos que ya quedan en la cola, que sería B y que sería C. Lo mismo acá, cuando vemos, ¿sí? Que entró E, se está evaluando cuánto es el tiempo restante que le queda al proceso D con respecto al proceso E. ¿Sí? Al proceso D le queda menos tiempo para terminar su tarea con respecto al proceso D, por eso se le sigue dando prioridad al proceso D. Entonces, básicamente, cuando se llena esta tabla,
¿Cómo se llena la tabla? Entonces, de nuevo, el proceso A, su tiempo final es 0, 1, 2 y 3. Casi siempre aquí se presenta, pero cuando se presenta estos gráficos, ustedes lo pueden dibujar, ¿sí? Para poder, digamos, poder bosquejar, digamos, los tiempos que se deben llenar, que creo que en la guía de ejercicios les dan, digamos, una tabla, y dentro de esta tabla les ponen los procesos, les dan los tiempos de llegada y los tiempos de servicio. Y a ustedes les toca completar lo que son los tiempos finales, los tiempos de retorno y la relación entre tiempo de retorno y tiempo de servicio. ¿Sí? Entonces, la manera de dibujar, digamos, este esquema, o también se lo pueden dibujar de formato online con algo que se llama las cartas Gantt, ¿sí? O el diagrama Gantt. También lo pueden hacer, que es mucho más fácil, ¿sí? Que está en línea, ¿sí? Es como tiempos. O lo pueden dibujar en papel y lápiz también. Entonces, la manera de completar, volvemos acá. Si estamos en 0, este terminó, finalizó, 0, 1, 2, 3, a los 3. Este que vemos aquí, que es el proceso B, finalizó a los 10, ¿sí? El proceso C finalizó a los 5, ¿sí? El proceso D finalizó a los 15, ¿sí? Aquí lo vemos. Y el proceso E finalizó a los 20, ¿sí? Entonces, lo mejor es dibujar, digamos, este tipo de esquema porque ya queda mucho más fácil para poder completar esta tabla. El tiempo de retorno, entonces recordemos, es el tiempo, ¿sí? De la tarea, ¿sí? Con el tiempo de espera. Entonces, aquí vemos 3 milisegundos, tiempo B. Entonces, aquí tenemos 1, terminó en 10, pero él arrancó a los 1 segundo, ¿sí? Entonces, por eso es 9. Terminó en 10, ¿sí? Pero él arrancó a los 1 segundo. Entonces, por eso es 9 milisegundos. El tiempo C, entonces el tiempo C, recordemos que el tiempo C terminó a los 5, ¿sí? Pero él arrancó a los 3 milisegundos. O llegó en ese instante. Entonces, el tiempo de retorno es 2. ¿Sí? De nuevo, el tiempo final, el proceso de, perdón, el proceso de terminó a los 15. ¿Sí? Terminó a los 15, pero el proceso no llegó a los 0 segundos, sino que llegó a los 9 milisegundos. ¿Sí? Entonces, por eso el tiempo de retorno me va a dar 6 milisegundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? También es otra manera, o simplemente restar el tiempo final con el tiempo de llegada. Entonces, de nuevo, el tiempo de retorno del proceso E. Entonces, llegó a los 20 milisegundos. Pero recordemos que el proceso E llegó a los 12. Entonces, 20 menos 12 me va a dar el tiempo de retorno, que es de 8 milisegundos. Una vez ya he determinado el tiempo final y el tiempo de retorno, básicamente hacemos un cálculo a partir de los datos que ya tenemos. Entonces, TR menos TS, ¿sí? De cada uno de los procesos. TR, que es 3, y TS es el tiempo de servicio, que en este caso es 3. ¿Sí? Entonces, TR menos TS, 9 menos 5, 2 menos 2, 6 menos 5 y 8 menos 5 me va a dar los 3. Y la relación que básicamente es la división, ¿sí? Entre TR y TS. Y el promedio, que faltó en este gráfico, básicamente el promedio o la media que también se llama, es la sumatoria de estos valores divididos sobre la cantidad de procesos. Entonces sería 3 más 5 más 2 más 5 más 5 dividido sobre 5 me va a dar el promedio de TS. Lo mismo para el promedio de tiempo final. Sería 3
10, 5, 15 más 20 dividido sobre 5. Lo mismo para el tiempo de retorno, 3 más 9 más 2 más 6 más 8 dividido sobre 5. ¿Sí? Y me da el promedio por cada uno de estos valores. Profe, para la prueba vamos a tener que obtener los valores de la tabla. Sí. En la Vale. prueba les van a preguntar, por eso me estoy enfocando en explicarles bien la tabla de cómo llenarla y también en decirles que una manera es a través del diagrama Gantt, ¿sí? Diagrama Gantt básicamente se utiliza para cronogramas o planes de trabajo, ¿sí? Entonces, la pueden hacer con un diagrama Gantt o simplemente a papel y lápiz, ¿sí? En una hoja cuadriculada, ¿sí? Y es para que les quede más fácil, no les piden dibujar, ¿sí? Digamos porque algunos suelen ser más visuales, entonces quieren mirar bien esta parte de la línea del tiempo de los procesos. O simplemente ya les dije cómo extraerlo, ¿sí? El 3, ¿sí? Esto, digamos, para poder hacer esta parte de los tiempos, sí les va a tocar dibujarla para poder aplicar el algoritmo. Bien, voy a seguir acá. Otro algoritmo, ¿sí? Que también se dio y básicamente está muy relacionado al CPM, ¿sí? Es el Shortest Remain Time First, ¿sí? Y se conoce como SRTF. Entonces, el scheduler siempre escoge al proceso que tiene menor tiempo restante. Y básicamente es una versión preventiva del SPN, ¿sí? Cuando llega un nuevo proceso a la cola, ¿sí? A la cola de listos, puede quitarle un tiempo esperado de ejecución menor que al proceso que está ejecutándose, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el scheduler podría expulsar el proceso actual cuando llega un nuevo proceso, ¿sí? El tiempo de retorno es menor que el SPN, ya que todos los trabajos cortos son atendidos en forma inmediata. Entonces aquí tenemos uno. Tenemos lo mismo, el proceso A, el proceso B, el proceso C, el proceso D y el proceso E. Entonces dentro del proceso A vemos que llega a los 0, ¿sí? El proceso B llega a los 2. Y el proceso C llega a los 4 y el proceso D llega a los 6 milisegundos, mientras que el proceso E llega a los 8 milisegundos. Entonces, en este caso tenemos que llega el proceso A, ¿sí? Llega el proceso A, se está ejecutando hacia los 3, 0, 1, 2 y 3. Pero el proceso B, que aquí no está pintado, llega. El proceso B llega a los 2, o sea, 0, 1 y 2. Llega aquí, ¿sí? Llega después, digamos, que se ha terminado el proceso A. Entonces, no tiene ningún problema. Sigo con el proceso B porque hasta ahora está en mi cola. Entonces, llego y termino, sigo con el proceso B. El proceso B, si ven aquí, llega a los 2, pero tiene una duración de 6 milisegundos. Entonces llega el proceso 2, el proceso B, perdón, llega a los 2, 0, 1 y 2, aquí, justo cuando termina el proceso A, llega a los 2, corre o se ejecuta 1 milisegundo. Cuando se ejecuta 1 milisegundo, ya llega el proceso C. Entonces, el proceso C, miremos aquí, 0, 1, 2, 3 y 4. Instantáneamente llega el proceso C. El proceso C tiene una duración de 4. ¿Sí? El proceso B tiene una duración de 6, pero ya había recorrido 1 milisegundo. ¿Sí? Igual tendría una duración
de 5 milisegundos, mientras que el proceso C tiene de 4 milisegundos. Si atiende, ¿sí?, de manera inmediata, se ejecuta, que en este caso sería 1, 2, 3 y 4. Entonces se ejecuta toda y se le da la mayor prioridad al proceso C, ¿sí? Cuando llega al proceso C, el proceso C termina, perdón, llega en ese instante otro proceso. Y ese proceso llega, es el proceso D. Cuando llega el proceso D, y el proceso D llega a los 6. Entonces miramos, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Llega el proceso D, que lo tenemos acá, que llega a los 6, que no está dibujado, ¿sí? No está dibujada la parte negra. Entonces, cuando llega el proceso D aquí a los 6, básicamente, ¿sí?, si vemos, el proceso D no se ejecuta. ¿Por qué? Porque se le va a seguir dando la máxima prioridad al proceso C por su duración, que es mucho más corta, ¿sí? Entonces, el proceso D se encuentra aquí, donde tengo el cursor, ¿sí? Pero digamos, esta franja quiere decir que está en estado listo, pero no en ejecución. Después de que llega, entonces termina lo que es el proceso C. Cuando termina C, ¿sí? Entonces, después de que termine C, que vemos aquí, esta es la franja, ¿sí?, que debe esperar para que se ejecute lo que es el proceso B, porque ya estaba en la lista 2 procesos. Bueno, también entró el proceso E, pero ya estaba en la franja 2 procesos, que era el proceso B y el proceso D, ¿sí? Y el proceso E. Entonces, de esta se atiende de nuevo. Ya tenemos al proceso B, tenemos al proceso D y al proceso E. Pero de estos 3 procesos, que es el proceso B, el proceso D y el proceso E, de estos, el que tiene menor duración, ¿quién es? El proceso E. Porque el proceso E es solamente un tiempo de servicio de 2 milisegundos. Entonces, apenas llega, inmediatamente se atiende es al proceso E. Así, este proceso que vemos que es el proceso D, si ustedes ven, tuvo una llegada a los 6, es decir, que llegó por aquí. 5, 6, llegó aquí. ¿Dónde estoy? Con el cursor. ¿Sí? Llegó aquí. Llegó aquí, pero siguió quieto. ¿Sí? Toda esta franja que estoy pintando acá está quieta. Vamos a mirar si puedo hacerlo con el color amarillo. No, no me deja. Bueno, esta franja que está aquí a los 6 está quieta. Entonces, todo esto está quieto y en este punto, cuando terminó el proceso C, vino acá y atendió de una y dijo, bueno, entre estas está el proceso B, que todavía sigue en cola, está el proceso D y el proceso E. Tengo 3 procesos. De esos, ¿cuáles tienen menor tiempo de ejecución? De una atiendo y el que debe ejecutarse es el proceso E, porque es el que tiene el menor corte. Atiendo al proceso E, ¿sí? Y el proceso E se ejecuta en sus tiempo duración de 2, ¿sí? Y de nuevo se compara el proceso B con el proceso D, que era lo que quedaba. Del proceso B con el proceso D, entonces se le da mayor prioridad a B en vez de a D. Si vemos, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí?
ambos le quedaban el misma duración de ejecución, pero se le da mayor prioridad a B, ya que B llegaba hace tiempo esperando, ¿sí? Entonces, en este caso, se ejecuta B y luego sigue D, donde termina, ¿sí? Como ya no se interpone o no entra ningún nuevo proceso, pues sigue dándose la prioridad lo que es al proceso D. Entonces, de nuevo, para llenar esta tabla, ¿cuál sería, digamos, la parte? De nuevo, la construcción de esta gráfica y a partir de eso, entonces, ¿cuál es el tiempo final para el proceso A? Sería como siempre se marca lo que es desde 0, que es donde llega de los 0 milisegundos, o sea, de una arranca, no hay un tiempo, digamos, de espera. Entonces, sería 0, 1, 2, 3. Entonces, el tiempo final de este proceso es a los 3 milisegundos. Del tiempo B, entonces, el tiempo B, ¿cuál es el tiempo final? Él terminó a los 15 milisegundos. El tiempo C, ¿cuándo terminó? Terminó 5, 6, 7, 8, a los 8 milisegundos. El tiempo D terminó a los 20 milisegundos y el tiempo final D terminó a los 10 milisegundos. El tiempo de retorno, entonces de nuevo sería en este caso 3, ¿sí? 3 porque es su tiempo de servicio y el tiempo de llegada. El tiempo de retorno aquí sería de 13, ¿sí? Entonces es el tiempo final, ¿sí? Menos el tiempo de llegada, que es de 2. Y aquí tenemos que su tiempo final es de 8 y su tiempo de llegada es de 4 y su tiempo de retorno pues es de 4. De nuevo, TR para este proceso de su tiempo final es de 20, ¿sí? Menos su tiempo de llegada que es de 6, pues me va a dar su tiempo de retorno, ¿sí? Y de nuevo, su tiempo de retorno para el proceso E, entonces tuvo un tiempo final de 10 y llegó a los 8 milisegundos, o sea que tuvo un tiempo de retorno de 2 milisegundos, ¿sí? Entonces la gráfica es clave, es para llenar los tiempos finales y el tiempo de retorno se calcula es dependiendo de TF menos el tiempo de llegada, ¿sí? Entonces el TF lo necesitan, la gráfica la necesitan para poder llenar lo que es el tiempo final. Estos promedios o estas medias ya se calculan, ¿sí? Como les he indicado. Hay otro último algoritmo, voy a pasar al siguiente, que se llama, es conocido como el feedback o también se conoce como retroalimentación multinivel, ¿sí? Entonces la vemos multilevel feedback o multilevel feedback queue, ¿sí? También se puede mirar, es como colas de retroalimentación multinivel. ¿Y cómo funciona este algoritmo? Si no se tiene información sobre el tiempo esperado de ejecución, ¿sí? Entonces los procesos no se pueden emplear ni SPN ni SRT. Una forma de dar preferencia en los trabajos cortos es castigando los procesos que están en ejecución durante mucho tiempo. Es decir, que aquí castigan a los procesos que están en ejecución durante mucho tiempo. Se usa un quantum de tiempo asignado a cada proceso, es decir, a cada proceso se le da un quantum más un mecanismo dinámico de asignación de prioridades.
Es decir, a cada proceso también se le va a dar alguna asignación de prioridades y es un mecanismo que puede variar para cada proceso. Cuando un proceso ingresa al sistema, es ubicado en la cola RQ0, ¿sí? Y cuando retorna al estado ready, que al estado listo, se incorpora a RQ1. Después de cada ejecución, siempre será enviado a un nivel con menor prioridad. Es decir, cuando se ejecuta, será enviado a un nivel con menor prioridad, por lo que un proceso corto terminará de forma más rápida, mientras que el proceso más largo, pues obviamente va a terminar de una forma mucho más lenta. Un proceso largo puede sufrir inanición, ¿sí? Entonces vemos que quien sufre inanición son tanto el feedback como el SPN, ¿sí? Entonces, el feedback se favorece a lo que son a los procesos cortos frente a los más viejos, ¿sí? Y largos. Dentro de cada cola se utiliza un FCFS, ¿sí? Que es el primero que llega, el primero que es servido, excepto en la cola de menor prioridad donde se usa un round robin. Es decir, que ese algoritmo feedback utiliza una mezcla de otros algoritmos, del FCFS y del round robin. Entonces, básicamente, se da, esta es la cola de todos los procesos, ¿sí? Y se ordena de la prioridad más alta, ¿sí? De menor a mayor prioridad. Y básicamente este es como si tuviera el proceso 9, el proceso 7, el proceso 3, el proceso 1, ¿sí? Y básicamente se van dando diferentes colas para cada proceso y cada uno tiene un nivel de prioridad dinámico. Entonces se favorece a los procesos cortos frente a los más viejos y a los más largos. El quantum no se calcula en este, se asigna, ¿sí? En este caso, cuando se vayan a llenar las tablas, deben haberles dicho si el quantum es de 1 o el quantum es de 2, ¿sí? O el quantum es de 3. Sí, es una equivalencia en orden de milisegundos. Entonces, en ese caso, no los van a calcular, se los dan, se los asignan. Vuelvo para mostrarles a la final, aquí si quieren pueden ver también el link de un video de cómo funciona el feedback. Y acá tenemos un ejemplo con un quantum de 1, ¿sí? Cómo funciona este. Recordemos que es dinámico y dependiendo puede variar, ¿sí? Digamos, cada proceso, cada cola de procesos puede variar dependiendo de las prioridades que se le han dado. Entonces esta, digamos, es como una simulación. Miremos el proceso A, el proceso B, el proceso C, el proceso D y el proceso E. Entonces el proceso A llega a los 0. ¿Sí? Entonces cuando llega a los 0 es como si ingresara en el RQ0, ¿sí? Que es el proceso A. Luego está corriendo, entonces recorre, ¿sí? Un quantum. Al correr un quantum, que es 1 milisegundo en este caso, este quantum, este espacio que vemos acá, con quantum de 1, llega el proceso B. El proceso B llega a los 1, ¿sí? Vemos acá. Al llegar a los 1, el proceso B, ¿sí? Se atiende de manera inmediata, si ven acá, ¿sí? Se atiende de manera inmediata. Recordemos que llega el proceso A, llega el proceso B, se atiende de manera inmediata y solamente es como se diera el turno, de nuevo corre un quantum, un turno, y se le accede prioridad al proceso A. ¿Sí?
Cuando llega y corre el proceso A, ¿sí? De esta manera, inmediatamente a los 3, ¿sí? Corrió un quantum, ¿sí? Y en ese quantum que ocurrió, llegó el proceso C. Entonces, el proceso C se atiende de manera inmediata, ¿sí? Que vemos acá. Vemos que se le da prioridad al proceso C, pero de nuevo hay un quantum para cada proceso. Vuelve de nuevo, se turna como un round robin, se le da al proceso B, ¿sí? De que siga su turno, pero ya no se le sigue dando, sino que se castiga al proceso A, ¿sí? Entonces lo que se hace es que se le da prioridad lo que es al proceso C. ¿Por qué? Porque solamente le falta un quantum para terminar, digamos, su tarea. Entonces, se sigue con el proceso C, ¿sí? Y si vemos de nuevo, vuelve y retorna al proceso A. ¿Sí? Termina proceso C, que se le dio mayor prioridad, sigue el proceso A. Al terminar el proceso A, ¿sí? Sigue lo que es el proceso B y sigue dando el proceso B. ¿Por qué? Porque aquí no ha entrado ningún nuevo proceso. En este instante, estaba corriendo el proceso B, ¿sí? Llegó y apareció el proceso D que aparece a los 9. Se atiende de manera inmediata al proceso D, pero vemos que se castiga aquí al proceso B, ¿sí? Porque se sigue ejecutando el proceso D, donde se le da mayor prioridad, ¿sí? Y recorre 3 quantums, ¿sí? Recorre 1, 2 y 3, ¿sí? Sigue recorriendo y en ese instante entró el proceso E y en este caso, si ven, se castigó el proceso B porque no se le siguió dando prioridad. Vuelve y se ejecuta el proceso E y de nuevo se le da mayor prioridad al proceso E. Se ejecuta un quantum. Después de que se ejecuta 3 quantums, el proceso E vuelve a retornarse. Lo que es entre el proceso D, el proceso E, otra vez el quantum, se vuelven a rotar, el proceso D, ¿sí? De nuevo vuelve el proceso D, como un round robin, vuelven a rotar y de nuevo vuelve a ejecutarse, por último, el proceso E, ¿sí? Entonces, esta estrategia es dinámica y puede cambiar dependiendo del mecanismo que se maneje para cada proceso. Ese sería, digamos, en cuanto a los algoritmos. Hay otras más que se utilizan, pero en digamos, en esta clase solamente vamos a mencionar lo que son estos. No sé si tengan algunas preguntas. Sí, profe, ¿Sí? disculpe, donde dice abajo Q igual 1, más abajo, donde sale el ejemplo. Aquí. Es que se pegó la pantalla. Ah, vale. Eh, Pero es más abajo, donde dice Q igual 1, ¿a qué se refiere? vale, espera, se pegó la pantalla. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Ahí, volví a compartir. Ya volví a compartir. Aló, Cristian. Sí, profe, sí estoy. Eh, Bien, cuando dices, el último algoritmo, el de feedback.
Sí, profe, ¿a qué se refiere el Q igual a 1? Arriba está la anotación Ah, donde sale el... ese es el quantum. Ese es el quantum. Ah, vale, 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 vale. Q es igual a 1 es quantum. Lo mismo que menciono acá arriba. Q es quantum. Que era lo mismo en esta parte de acá. Quantum. ¿Sí? Quantum. El viernes vemos más ejemplos de estos algoritmos para que en caso de que tengan dudas. ¿Sí? Entonces podemos trabajar algunos ejercicios para poderlos hacer y lo podemos hacer con un diagrama de Gantt. ¿Sí? Vayan buscando para poder hacerlo. ¿Sí? En esta parte. Entonces podemos hacer algunos ejercicios el día viernes que tenemos la clase. ¿Qué más? Otra pregunta que me habían hecho la clase pasada. ¿De cuántos procesos, decir, cuántos procesos, digamos, cuando se levanta el sistema operativo? Bueno, pueden hacer varios procesos, pero una forma de que ustedes puedan conocer los procesos que actualmente se están corriendo, ustedes ya saben, que es con el comando ps, ¿sí? Que les había dicho, y básicamente le puede decir -c, ¿sí? -c, le pueden decir word count, que este es un contador de palabras, y -l quiere decir un contador de palabras, pero que me cuente las líneas, ¿sí? De todos los procesos. Entonces, en este momento, por ejemplo, están 177 procesos, ¿sí? Que hay en mi computador. No todos están corriendo de manera simultánea, pero hay procesos que corren en bash, ¿sí? En lotes. Esos normalmente que corren en bash o en lotes son cuando yo hablo una aplicación. Entonces, una aplicación, recuerden que es la capa más alta. Si yo abro una aplicación, en una aplicación puede haber un lote de procesos, ¿sí? Que se deben ejecutar por esas aplicaciones. Entonces, por ejemplo, yo voy a abrir el navegador, ¿sí? El navegador es una aplicación que es el web browser. Y vamos a mirar, igual no cargó pues nada, pero ya había una aplicación, entonces deben ejecutarse. Y miramos que los procesos aumentaron, el número de procesos que arrancaron en 182. Es decir, que aumentaron alrededor de un número de procesos y entre más tareas yo abro, por ejemplo, el Sublime, ¿sí? Entonces, el número de procesos va a aumentar. ¿Sí? No aumentó mucho, aumentó 3 procesos más en 185. Y si vuelvo a cerrar esta aplicación, obviamente vuelve a reducirse el número de procesos porque el Sunlight solamente lo están consumiendo 3 procesos. También existen algo en mi sistema operativo que son las variables de entorno. Las variables de entorno que uno también lo escucha cuando está configurando, por ejemplo, la aplicación de Java, ¿sí? Cuando con el IDE de Java, que a veces tenemos que configurar las variables de entorno para que me pueda reconocer, por ejemplo, Java o otras aplicaciones. Estas variables de entorno son variables que yo también le puedo pasar a los procesos y también básicamente están sujetos al comportamiento de ese proceso. Entonces, con printf, yo puedo mirar las variables del entorno de mi sistema operativo. Y hay unas variables de entorno, por ejemplo, la variable path, ¿sí? Esta variable path normalmente, esta variable es donde yo guardo todas las rutas que debe revisar el sistema operativo donde están todos los programas que son ejecutables o los programas, ¿sí? Que corren a través de las interfaces de usuario. Está otra variable, por ejemplo, aquí está el usuario.
el modo del terminal. Hay otra variable por acá, que es el home, que es la ruta por defecto, o la carpeta por defecto, ¿sí? Entonces, estas variables de entorno, digamos, son propias también del idioma, ¿sí? Del sistema operativo. Hay bastantes variables. El home, que les decía, es cuando carga mi sistema operativo, cuál es la ruta por default, donde va a guardar la información, que esta es la variable home. ¿Qué más? El shell, ¿sí? La ruta que va a leer, digamos, para poder él arrancar lo que son los comandos, el intérprete de comandos, ¿sí? Y esas variables de entorno son propias y a veces se pasan a los procesos propios del sistema, ¿sí? Entonces, aquí salgo. Ya saben que los procesos, todos los procesos se encuentran dentro del directorio props. Cuando dices con un solo algoritmo, ¿a qué hace relación, Carlos? Voy a detener la grabación.